El pasado 18 de septiembre, el programa Mesnit de la televisión catalana le concedió 20 minutos de entrevista al portavoz del ejército israelí para el mundo hispanohablante, Roni Kaplan, en los que, más allá de la cuestión ética de dar voz a un Estado acusado formalmente de genocidio, se explayó a gusto sin ser jamás confrontado por la periodista Marina Romero, a pesar de las controvertidas, cuestionables y fundamentalmente cínicas afirmaciones que vertió. Kaplan, por ejemplo, declaró que la toma de la ciudad de Gaza, donde, dice, se encuentra el principal bastión de Hamás, es una operación que es gradual y precisa. Tan precisa que tienen que demoler edificios enteros a misilazos y obligar a evacuar a más de 500.000 de habitantes. La operación, sigue Kaplan, está determinada por la necesidad militar de terminar con Hamás y por, atención, las consideraciones humanitarias a la población civil. E incluso llega a afirmar que es el mismo ejército de Israel el que está actuando según el derecho internacional humanitario. Aquel que está cuidando, aquel que está de alguna manera luchando según el derecho internacional humanitario, separando a civiles de terroristas, es aquel que está siendo acusado. A pesar de que todas las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, la misma ONU e incluso la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio han emitido informes contundentes que corroboran que la actuación de Israel sobre Gaza es constitutiva de genocidio, sin dudas, sin ambages, sin medias tintas. El cinismo desplegado por Kaplan es tan espectacular que cuesta creer que Marina Romero nunca, en ningún momento de la entrevista, le interrumpiese para puntualizar afirmaciones como estas o para confrontarle con las evidencias y los reportes de organizaciones de la más alta credibilidad y respetabilidad a nivel global. Ante toda pregunta que la entrevistadora le hace a Kaplan, la respuesta por defecto es la misma: jamás. ¿Por qué atacan Ciudad de Gaza? Porque jamás. ¿Por qué destruyen hospitales y escuelas? Porque jamás. ¿Por qué el ejército de Israel ha matado alrededor de 250 periodistas? Porque jamás. ¿Por qué la población gazatí se muere de hambre? Porque jamás. ¿Por qué el ejército israelí ha matado a 20.000 niños? Porque jamás. ¿Por qué matan civiles? Porque jamás durante 18 años se ha mimetizado y se ha incrustado dentro de la población civil en la Franja de Gaza. Como si eso fuese un argumento válido para excusar el hecho de que más del 80% de las víctimas gazatíes correspondan a población civil, según datos del propio ejército israelí. Imaginaos un robo a un banco perpetrado por dos atracadores en el que, para deshacerse de ambos delincuentes, la policía considerase aceptable matar 8 rehenes, siendo 3 de los cuales niños. Extraña concepción de precisión la de este ejército, capaz de eliminar objetivos individuales casi quirúrgicamente, adentrándose en territorio enemigo de grandes países poderosos con sofisticados sistemas de defensa, como Irán, pero asombrosamente torpe e inoperante cuando se trata de eliminar a los elementos de Hamás asediados en una minúscula región del mundo, devastada, exhausta, hambrienta y sin medios militares, sometida a los sistemas de vigilancia más extremos y avanzados concebibles. Kaplan insiste: Israel defiende a su población y protege a los civiles palestinos cumpliendo con la ley internacional. El esfuerzo humanitario es parte central de nuestra actividad. Afirmando de forma implícita que la ONU, todas las organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Oxfam, Médicos Sin Fronteras e incluso los voluntarios internacionales que han ido a jugarse su vida a Gaza son todos unos mentirosos, al servicio de ¿adivináis quién? Jamás, 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 jamás. Y así sigue Kaplan, burrada tras burrada, sin aclarar por qué exactamente deberíamos creerle a él, al mismo tiempo que cuestiona a organizaciones de gran credibilidad a nivel global, explayándose con comodidad, cacareando exactamente las mismas consignas, con las mismas formulaciones exactamente palabra por palabra que en cualquier otra entrevista que veáis de él. Sí, la verdad que es lamentable y sumamente triste, pero no hay algo que diga sobre los judíos o sobre el país judío que no haya alguien que esté dispuesto a creerlo. Basta con decir asesinos de niños, para que parte de los españoles intente instalar una narrativa enraizada culturalmente en los niveles más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia. Porque ya sabe que Marina Romero no le va a confrontar. Simplemente le dejará terminar una idea y luego le hará otra pregunta para que Kaplan pueda dar, sin enfrentar crítica o apunte alguno, su versión de los hechos. Esto, lo siento, no es hacer periodismo. Como se atribuye famosamente al experto en comunicación de la Universidad de Sheffield, Jonathan Foster, si una persona dice que llueve y la otra dice que no, tu trabajo como periodista no es darle voz a ambas, es abrir la
la ventana y ver si está lloviendo. Pero esto va más allá. Cualquier periodista sabe que, por ejemplo, en un caso de violencia de género, sería un escándalo entrevistar al agresor y más aún dejarle explicarse sin poner en cuestión jamás sus afirmaciones. Y en el programa Mesnit de la televisión catalana le dieron 20 minutazos al portavoz del agresor, que básicamente usó su tiempo para verter su propaganda habitual mediante la técnica del guix galop, que consiste en lanzar una avalancha de temas y datos uno tras otro con el objetivo de saturar al interlocutor y dificultar cualquier réplica razonable. Cosa que, de hecho, parece ocurrir en un punto de la entrevista cuando Marina Romero interrumpe a Kaplan, pero, al contrario de lo que cabría esperar, no le interrumpe para confrontar alguna información, ponerle contra las cuerdas por algún dato cuestionable, ni nada de eso que haría un periodista más avezado y comprometido con la ética de su labor, sino porque no sabe qué hacer con todo lo que el portavoz del IDF va vomitando. Yo le pregunto... Perdone. Sí. Sí, es que, déjeme, va apuntando muchos temas y esta falta de confrontación la constatamos cuando Kaplan afirma que el reporte de genocidio realizado por expertos independientes de las Naciones Unidas es falso con este argumento. Ustedes analicen la franja etaria, las edades de las personas que están muriendo en Gaza y van a ver que en las edades de combatientes masculinos de 16 a 48 años están muriendo muchísimo más gente que en otras ciudades. No tenemos ningún... Pero la entrevistadora está tan pobremente preparada que ni siquiera le interrumpe para cuestionar este dato. ¿Qué tiene que ver exactamente esa franja etaria con la masacre indiscriminada de civiles? ¿No sería legítimo preguntar si el hecho de que mueran tantos varones jóvenes se deba también al hecho de que Israel quiera aniquilar cualquier potencial resistencia futura? ¿No será también que muchos jóvenes varones son los que perecen porque son los más expuestos al salir a buscar recursos? ¿Por qué no se hacen este tipo de preguntas? ¿Qué pasa con las víctimas indirectas que no computan en los registros oficiales y que podrían aumentar dramáticamente las cifras? ¿Dónde está la mención a los datos oficiales del propio ejército israelí que indican que el 83% de las víctimas mortales son civiles? ¿Qué clase de periodista, teniendo la oportunidad de hacer periodismo de verdad, prefiere que su interlocutor le haga básicamente un lavado de imagen a los genocidas que representa mediante una conferencia de prensa de su propia propaganda? Habiendo determinado la ONU, a través de su Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que Israel ha cometido y está cometiendo genocidio contra los palestinos, la obligación ética y moral de los periodistas es tratar al gobierno de Israel y a sus portavoces exactamente igual como tratarían a cualquier agresor. Para empezar, no ofreciendo sus plataformas para que estos laven su imagen, se expliquen, se excusen. Y menos aún si, a continuación, en virtud de un intento de participar del mito de la neutralidad periodística, estos periodistas le dan paso a Raúl Incertis, médico anestesista español que pasó 4 meses de su vida como voluntario en Gaza, concediéndole la mitad de tiempo que al portavoz del ejército israelí. Así es, el programa Mesnit de la televisión catalana no solo le dio voz al vocero de un Estado que está cometiendo genocidio, según la ONU, según la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio y según todas las organizaciones humanitarias, sino que a quien ejerce de portavoz de las víctimas, como el médico Raúl Incertis, le conceden la mitad de tiempo. Y es que es gente como Raúl quienes se ven obligados, por el mismo sentido moral y humano que les lleva a jugarse la vida por los demás en los lugares más peligrosos del mundo, a ejercer de voceros de las víctimas, de aquellos a los que, tengámoslo muy presente, Israel arrebata su voz poniendo todos los medios posibles para evitar que la verdad de lo que ocurre en Gaza salga a la luz, matando periodistas, prohibiendo el ingreso de la prensa internacional y acusando a todo aquel que les ponga en cuestión de antisemita. Acusar a Israel de genocidio es falso y lamentablemente, lo digo con dolor en el corazón, es antisemita. Y sorprendentemente, Marina Romero, una periodista, nunca le pregunta a Kaplan por qué los periodistas como ella no pueden entrar en Gaza. Sí, es tan sorprendente esta omisión que incluso el mismo Raúl Incertis apuntó en la entrevista que le habría gustado que le hubieran hecho esa pregunta a Kaplan. Otra pregunta que le haría es por qué no deja entrar a la prensa internacional, pero bueno. Ja li han fet la pregunta, però ja... Vale. Estaba muy nervioso, no podía escucharlo. Como vemos, Marina Romero replica que ya le había hecho la pregunta a Kaplan, lo cual no es cierto en absoluto, y es Raúl quien ha de terminar excusándose. Tan escaso fue el compromiso de Marina Romero por el periodismo en este bochornoso espectáculo, que no solo olvidó hacer la que quizá fuera la pregunta más pertinente en este contexto, creyendo además haberla hecho,
sino que fue Kaplan quien controló en todo momento la entrevista sin demasiado esfuerzo porque su interlocutora se lo puso muy fácil. Hasta se permitió afirmar que Israel es una democracia occidental donde hay libertad de prensa. Israel es una democracia occidental que está luchando contra el radicalismo islámico. En la democracia occidental hay libertad de prensa. ¿Cómo no se le ocurrió preguntarle inmediatamente, después de esa desafiante exhibición de cinismo, acerca del bloqueo de periodistas internacionales en Gaza? La pregunta del millón, una que pone en evidencia que hay trapos sucios en la acción de Israel sobre la franja. La pregunta que más deslegitima que programas como Mesnit le estén dando voz a los genocidas y la que, por otra parte, legitima a gente como Raúl como reporteros. Porque, a falta de periodistas, alguien que se va a exponerse a bombas y balazos a uno de los lugares más peligrosos del mundo a salvar vidas, no sé, quizá, solo quizá, tenga más legitimidad para hablar, reportar e informar que el portavoz de un Estado declarado genocida que no permite que prensa independiente determine la veracidad de sus afirmaciones que la televisión catalana le permite verter en horario de máxima audiencia. ¿Y a qué se dedicó Raúl en su intervención? Pues intentar hacer el trabajo que habría correspondido a un periodista serio, una vez metido en el complicado berenjenal ético de darle voz al agresor, a ponerle los puntos sobre las íes a Kaplan. ¿Dónde nos encontramos principalmente con los terroristas? Dentro de los hospitales. Es mentira. Eso no se produjo en absoluto en mi experiencia en el Nasser Hospital. Ellos no solo atacan a los hospitales, deberían explicar también por qué los arrasan. En el tiempo que estuve yo ahí, el hospital fue atacado 6 veces. No avisaron del ataque en absoluto. Israel defiende a su población y protege a los civiles palestinos cumpliendo con la ley internacional. El esfuerzo humanitario es parte central de nuestra actividad. Se producen bombardeos en la zona humanitaria todos los días. Mi chat del hospital, como en todos los hospitales hay chats, parece un catálogo de los horrores, de lo que graban mis compañeros gazatíes en urgencias. ¿Usted conoce algún ejército en el mundo, un país en el mundo, que haya pasado más de 200 millones de toneladas de ayuda humanitaria, 80% de esa comida a población del enemigo? Es mentira que deja pasar ayuda, pasa menos del 10% de la ayuda que sería necesaria. Como también es mentira que jamás robe sistemáticamente camiones de ayuda. La práctica habitual es que cuando pasan estos camiones de ayuda y los gazatíes se abalanzan desesperados sobre ellos, y yo esto lo he presenciado, el ejército israelí abre fuego sin avisar contra los civiles. En un momento dado, Marina Romero introduce formalmente la última pregunta agradeciendo que Raúl haya estado en el programa, y Raúl, sabiendo que le están echando ya, concluye su intervención reprendiendo la forma en la que algunos medios dan voz al agresor, a la propaganda del Estado genocida de Israel difundida a través de sus portavoces. La última, y me voy. Yo he recibido mucho menos espacio que el señor Ronnie Kaplan. Sin embargo, el gobierno de Israel ha sido acusado formalmente por la ONU de genocidio. Los medios de comunicación deben de dejar de darle voz a los voceros de un Estado genocida. Raúl Inserkis, jo et convido quan vulguis a descobrir el programa que fem. No vuelvan a invitar a voceros de un Estado genocida. Por favor, tengo las manos manchadas de sangre de Raúl, los niños que atendí. En aquest programa, com sempre hem fet, donem veu a tothom i volem escoltar a tothom. No, estáis dando voz a un Estado genocida. Marina Romero intenta sacudirse la acusación que acaba de hacerle Raúl, como si el pecado del programa hubiese consistido solamente en darle menos tiempo a él que a Kaplan, buscando puentear el hecho de que, efectivamente, acaban de ofrecer 20 minutos de prime time a la propaganda de un Estado genocida, y recordemos, lo de Estado genocida no es una consigna o cantinela progre, sino un hecho corroborado por organizaciones e investigadores independientes de la más alta respetabilidad y fiabilidad global. Y tenemos la obligación legal de hacer cualquier tipo de maniobra de separación de un Estado genocida, y eso implica no dar voz a los asesinos. Resulta que, tras la determinación de genocidio por parte de las Naciones Unidas, los Estados miembros tienen la obligación legal de utilizar todos los medios a su alcance para detener el genocidio en Gaza, puntualizando que incluso la falta de acción para lograr ese objetivo equivale a complicidad. De igual manera, los medios de comunicación tienen la obligación ética, ya sea de no dar voz a los portavoces de quienes cometen genocidio, o, al menos, de confrontarles. La imparcialidad periodística pierde su ética cuando sirve como excusa para una falsa equivalencia, como si la voz del agresor debiese tener el mismo peso que la de la víctima.
Eso sería tan ridículo como dar el mismo valor a un terraplanista y a un astrofísico en un reportaje sobre la forma de la Tierra. La obligación de Marina Romero habría sido, como mínimo, la de confrontar a Kaplan con sus afirmaciones, pero terminó por darle otro altavoz a la propaganda sionista. Pero al menos Raúl lo tiene claro. Pues se le daba la misma voz a los asesinos de ETA en los años 80 y 90. Raúl Insertis. Es una reflexión que les hago. Muchas gracias y buenas noches. Raúl Insertis, moltes gràcies. Agafada aquesta reflexió, però aquí decidim com fem nosaltres la feina i no ens dirà ningú com l'hem de fer, i com a directora i presentadora d'aquest programa sempre ho defensaré així. Jo vull escoltar tothom i també totes les veus. Són asesinos. Ho dic perquè em passa tots els